Bienvenidas, bienvenidos a esto que es El Faro, una nueva semana aquí en la Argentina. Una semana que nos deja de todo, la verdad es que para el análisis una semana movida en todos los términos sociales, económicos, internacionales, geopolíticos, con un acuerdo muy, ¿cómo llamarlo?, ¿no es cierto? Un acuerdo de paz muy controversial, ¿no es cierto? Porque es un acuerdo de paz que se firma no respetando ciertos tratados y acuerdos que ya previamente se habían violado. Y de repente podemos analizar que son los mismos perpetradores que llevan adelante un genocidio los que proponen una suerte de tregua. Entendamos que el pueblo palestino ya desde antes de la conformación del Estado de Israel en el año 48, allá desde el año 20, con la injerencia y la ocupación inglesa, ya sufrían, ¿no es cierto?, expulsiones, genocidios, todo tipo de persecuciones. Cuando se conforma en el 48 el Estado propiamente dicho de Israel, esto, bueno, se acerba y toma otras dimensiones. De hecho, lo que en primer lugar tiene como Israel, como tierra que se le da, siempre fue ganando más territorio, poniendo habitantes que nosotros siempre aclaramos que esto no es ni contra una religión ni contra el semitismo, porque consideramos que semitas, y ya lo hemos dicho varias veces, son los que derivan de uno de los hijos de Noé, que era Sem, y esos pueblos son todos semitas, o sea que el pueblo palestino también es semita, y lo digo porque la visión occidental, como nosotros entendemos Oriente, que es desde cómo nos la dieron a nosotros a entender su historia, ni siquiera entendemos su cultura, sus poetas, su arte, su gente, y tampoco entendemos que, por ejemplo, en los años 90, Yasser Arafat, que era muy proclive a los acuerdos de paz que también se incumplieron, también se fueron violados y no se tuvieron en cuenta, más allá de la predisposición. Hay veces que la gente no entiende, y esto lo repito porque cabe decir que el gobierno anunció que va a hacer un INADI antisemita, es decir, hoy por hoy se puede decir Ns de mierda, se puede decir marrones, el mismo presidente dice mandriles, pero va a generar lo que antes él decía que quizás no funcionaba en su totalidad como debería, pero que él era un gasto innecesario y estaba mal y era una caja política. Él va a hacer un INADI antisemita que lo que va a hacer es una persecución con jueces, abogados y diferentes sicarios mediáticos en la búsqueda de callar las voces que, lo repetimos, es contra repudia los actos que viene llevando el Estado, el gobierno de Israel, que todo gobierno en cualquier parte del mundo, por mejor que sea, por peor que sea, le cabe desde parte de los pueblos la crítica, ¿no es cierto? Entonces, en ese mismo sentido, Hamas, cuando uno dice Hamas, que todos entienden que es un terrorismo, es un Estado, es una agrupación terrorista, lo que se piensan que es Al Qaeda, y Hamas en realidad es la conformación de un partido político democrático que gana de forma democrática absolutamente en tierra palestina. Y esto lo digo para aquellos que escuchan, que pueden acceder, porque esto es historia escrita, no son ni teorías, ni formas de pensarlo, esto simplemente es estar del lado de los pueblos que sufren y padecen. Pero entendamos que nosotros, por ejemplo, en el año 86 fue nuestra última batalla. En Argentina tuvimos muchas batallas importantes, la más conocida, la más grande fue porque hemos tenido conflictos, incluso Tabaré, cuando se implantan las pasteras en Bosnia, que hay incluso Agarrate Catalina, una murga uruguaya, se burla diciendo, ¿para qué vas a ir a Estados Unidos a pedirle apoyo como supuestamente se va a generar un conflicto si en realidad son las que se están manifestando son dos señoras con reposera, dicen ellos? Y bueno, en ese sentido, lo que Hamas hace, a diferencia de nosotros, que todos tienen un ejército, casi todas las naciones, sacando las salvedades y exceptuando algunas salvedades muy puntuales y pequeñas en el mundo, todas las naciones tienen su propio ejército.
nosotros desde el 86 no tenemos un conflicto, una batalla, un conflicto grande. Pero en el caso palestino, lo que hace el Hamas como partido político es crear un brazo armado de defensa. ¿Y esto por qué? Porque ellos se encuentran, sí, a diferencia de nosotros, en constante conflicto bélico. Y no es un conflicto bélico normal, sino que estamos hablando de disputan contra una potencia que es de las más avanzadas tecnológica y bélicamente en el mundo, que de hecho le brindan y le venden incluso hasta a los mismos ingleses, que son potencia también nuclear, armamento bélico que ellos plantan en lo que es Malvinas, ¿no es cierto? Chile también, desde tecnología. Israel tiene armamento bélico. Y este armamento bélico y ojivas nucleares, también tengamos en cuenta que no es Palestina el único lugar, el único país que ellos bombardean y atacan, sino que también muchos países de la región. Entonces, en ese contexto es que ellos arman un brazo armado de Hamas. Y acá lo que voy, que esto me parece muy importante, un referente importante, no sé si dar el nombre, pero bueno, de una organización social que se define humana en la Argentina, en consonante con otras fuerzas internacionales políticamente hablando y religiosas de lo más fuerte y lo más importante que tiene el mundo, tildó de una especie de suerte de dos demonios, una guerra y que bueno, llaman a una paz en lo que es Palestina, pero no tienen en cuenta de que es totalmente desmedido. Y acá yo voy a tratar de ser muy cauto y muy mesurado y quiero que se entienda. No es que lo avale, yo lo repudio totalmente el acto que se hizo, lo que se lleva adelante, eso, ¿no es cierto?, de los secuestros y demás que se produjeron por parte de Hamas hace un tiempo atrás, que fue lo que supuestamente, si no fue una falsa bandera, es lo que desata el hecho. Pero si entendamos que desde, como venía diciendo, desde antes de la formación en el 48 el Estado de Israel, que hay gente que ya no existe, o sea, hay gente que ya por una cuestión biológica ya no está en vida, y sí, en las últimas décadas, muchas de esas personas han perdido a sus abuelos, a sus abuelas, a sus madres, a sus padres, a sus hermanos, a sus hermanas, hijos, hijas, nietos, nietas, familia, amigos, lo han perdido todo, absolutamente todo, incluso sus casas, no les ha quedado nada. Entonces, a ver, entendámoslo y tratemos de ponernos un poquitito en ese cuero. Creo que cualquiera que sufra eso, ¿no?, que te matan a toda tu familia, desde generaciones incluso, ya han matado a tus bisabuelos, a tus tíos, familia, hijos y todo, es comprensible. Yo no digo que sea entendible y que sea avalable, pero es comprensible que haya una forma de revancha por parte de esos pueblos. Ya lo digo, no digo que esté bien, pero sí es entendible. Ahora, el perpetrador de todo eso y el que inicia todo eso, y me refiero al Estado de Israel, bajo ningún concepto se tiene que poner, o debería, o la gente debería avalarlo, como víctimas de todo este asunto, ¿no es cierto? La verdad que bueno, hoy tenemos dos invitados que nos estamos muy contentos de tenerlos acá con nosotros. Se trata de Javier Barberi, dirigente de la izquierda socialista, ahora nos va a contar un poco más sobre él, y Ivana Cividino, integrante de FADU, Frente de Abogados por los Derechos Humanos y Socialistas. Es un gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, y acá con ganas de debatir y de charlar y de escucharnos, a ver qué opinamos, qué pensamos y que nos puede escuchar la gente también para poder hablar de algo que no se habla mucho y que hay mucha confusión también. Entonces está bueno debatir este tema, me parece muy importante. Gracias. Sí, muy contentos por la invitación, que les agradecemos mucho la posibilidad de venir a la radio de la Universidad Pública, ¿no?, de Avellaneda, y de poder conversar temas que, como decía Ivana, bueno, como estabas vos relatando sobre el genocidio en Palestina, hay un cerco mediático muy grande, que bueno, la flotilla Global Sumud, ¿no?, que nosotros participamos con nuestro diputado nacional Juan Carlos Giordano,
con nuestro compañero Ezequiel Peresini, de Izquierda Socialista, y también estuvo Celeste Fierro, que también integra el Frente de Izquierda, y también estuvo Carlos Bértola, que es de una agrupación Nuestra Patria, que es parte de la UTEP. O sea, la flotilla fue muy plural en su composición política, social, hubo referentes de 44 países, y a nivel mundial rompió parte de ese cerco mediático por el poder económico que tiene el Estado genocida de Israel sobre los medios de prensa más importantes, ¿no?, en todo el planeta, incluso sobre las redes sociales, porque hay mucha censura a las redes que apoyan a Palestina, también en Twitter y en otras redes, digamos, ¿no? Claro, sí, yo no sé si oíste en la breve presentación que hice que una de las cosas que a mí me motivaron en esta semana es que el presidente anuncia que va a hacer conformar un INADI antisemita, que justamente en los términos que vos decís es para perseguir, digámoslo en términos coloquiales nuestros, ¿no es cierto?, para los jefes de él, o sea, en aras y en pos de los intereses de los jefes de él, de los que a él hoy por hoy le está respondiendo, ¿no es cierto? Entonces esto va a acentuar eso que vos decís, justamente que es que no se puede hablar de Palestina, además que estamos hablando que seguramente van a ser persecuciones penales, civiles, la idea es acallar todo eso. ¿Qué nos pueden contar ustedes de eso? Sobre todo, mira, ¿qué experiencia tienen de personal? Nosotros somos militantes, aunque no somos tan grandes en edad, desde muy jóvenes. Y apoyamos la causa palestina hace muchos años. Por ejemplo, la compañera Tilda Rabi, que es presidenta de las entidades argentino-palestinas, y encabeza lo que es el comité en la Argentina de apoyo al pueblo palestino desde hace muchos años. Nosotros la conocemos a ella cuando la comunidad árabe en la Argentina estaba acusada de terrorismo por los atentados que hubo en nuestro país contra la AMIA y contra la Embajada de Israel. Y ya en ese entonces hubo mucha persecución, te hablo de la década de los 90, contra la comunidad árabe en la Argentina. Y nosotros, digamos, nuestra actividad en apoyo a Palestina a lo largo de muchos años eran actividades donde había 30 o 40 personas. La bandera palestina, por ejemplo, a mí personalmente me pasó que una vez vino un sionista entrenado, rodeado por 50 policías de la ciudad, y me robó la bandera palestina, y tuvimos que defenderla y recuperarla, pero sin, digamos, pasar a mayores, porque obviamente la policía siempre defendió al sionismo, y era muy difícil movilizarse. Había mucha represión, mucho miedo, cerco mediático, prácticamente el tema no se hablaba, y incluso dentro de la izquierda era un tema difícil. Incluso dentro de la izquierda. Porque, sí. A ver, yo entiendo que también Rodolfo Walsh y ha habido mucha rama del peronismo que también ha apoyado, pero hoy por hoy es innegable que la izquierda es una de las organizaciones que más toman esta bandera, que yo no sé si la verdad es una cuestión puramente de que se tratan de amoldar a lo que el sionismo internacional para poder estar en lugares de poder o no tener de repente ese cerco mediático y que no tengan esos embates, pero la verdad que, porque a mí lo que me llama la atención es que sí se pongan, o que alguien pueda, por ejemplo, hablar de guerra, cuando estamos hablando de gente prácticamente con una gomera contra gente que tiene uno de los armamentos bélicos de más avanzada, y ojivas nucleares, y los vienen atacando hace un montón. O sea, nosotros somos argentinos, somos repatriotas, muchos hasta el día de hoy te dicen, yo iría a defender las Malvinas con una cuchara, y bueno, hay que entender entonces también esos pueblos, y entonces yo siempre busco el lado occidental, porque lamentablemente nosotros estamos acá, y lo entendemos de ese lado, y la desinformación le llega a la gente, y romper ese medio es de la información que le dan, porque incluso hay una confusión entre distintos referentes de repente religiosos protestantes, que podemos ahondar si en su momento las llegadas en América no tuvieron que ver con servicios de inteligencia y demás, en algunas de esas ramas, pero no quiero ir puntualmente a lo que es el que mantiene una fe, ya sea protestante, evangélica o católica, pero muchas veces se habla como que es
el bien y todo lo contrario es el mal. Entonces, una vez lo hablábamos acá con Sibinián, que estaba invitado, y yo ya te pongo a vos, que yo soy el bien, y vos sos el mal, vos representas el mal, ya no te dejo ni lugar a defenderte, ¿me entendés? Porque yo te estoy poniendo demonizando, y vos cómo te defendes de algo así. Sí, en realidad decir algo simple y sencillo, que me parece que es muy importante, que tiene que ver con la lucha internacional, con la movilización, con lo que ha crecido la lucha en favor del pueblo palestino. Esto no pasó de la noche a la mañana, esto es un proceso que se viene desarrollando con una ideología fuertemente, digamos, a favor del Estado de Israel, con una historia en donde se mezcla, por ejemplo, lo que fue el nazismo. Entonces, lo que estamos viendo hoy es un genocidio y ya no se puede ocultar, lo estamos viendo por todas las redes. Y la lucha internacional, bueno, ahora último la flotilla, como dice Javi, digamos, con también la injerencia que tiene que ver los capitales de Israel, el problema del agua que hay acá con Mekorot, es decir, me parece a mí que es eso, que es la lucha lo que ha digamos, bajado el velo de lo que es en realidad Palestina. Eso es muy, muy importante, es muy simple, muy sencillo. Vos hablás de creencias y nosotros como trabajadores, como clase trabajadora, creemos que la movilización internacional es la que puede frenar el genocidio realmente. Bien, y también pensaba, ¿no?, eso en que el gobierno va a crear este INADI antisemita, pero ya lo están haciendo, o sea, y también desde algunas instituciones, por ejemplo, en las facultades, en la facultad de psicología, que quieren mandar sanciones disciplinarias a los estudiantes que hablen de Palestina o que lleven la bandera de Palestina. O sea, es terrible que en una universidad hagan eso. Permítanme darles una visión optimista. Entre tanta muerte, entre tantos niños y niñas sufriendo, ¿no?, porque la flotilla también no solo llevaba medicamentos y alimentos, sino que llevaba juguetes también para las infancias palestinas que vemos tanto padecimiento. La visión nuestra está basada en Ian Papé, que es un historiador israelí y que plantea que en este momento Israel está en el peor momento de su historia. Pese a esa agresividad bélica y al genocidio que vemos en vivo, el aislamiento internacional que está sufriendo Israel es inédito. Y justamente la movilización que estamos viendo en todos los países del mundo, los 2 paros generales en Italia, el paro que hubo ayer en España, y la conmoción que hay dentro de Estados Unidos y en Europa, rompió el statu quo de lo que nosotros denominamos el imperialismo. Por eso en la ONU, ¿no?, cuando habló Netanyahu, quedó solo. Es decir, dentro de una expresión institucional que siempre fue dominada por Estados Unidos, Israel sufrió un aislamiento político. ¿Por qué sucedió eso? Porque en cada uno de los países los distintos gobiernos están siendo presionados por los pueblos en las calles para que rompan relaciones con Israel, que condenen el genocidio. Todos los gobiernos del mundo, por ejemplo el Mercosur, tiene un tratado de libre comercio con Israel. Y todos los gobiernos del mundo son cómplices políticos, económicos y militares. Porque hoy se le exige a la resistencia palestina, que lleva 80 años, recordemos que hay 5 millones de palestinos que fueron expulsados de sus casas y se llevaron la llave de su casa y pelean con esa llave de sus abuelos, de sus abuelas, que hoy ya no viven. Los nietos y las nietas que integran la resistencia y la diáspora palestina pelean por volver a sus casas. Y es una resistencia activa. Y como vos mencionabas, la cuestión popular es una resistencia de todo un pueblo.
que no se va a dar por vencido. Y hoy las organizaciones de la resistencia palestina cuentan con el apoyo de los pueblos del mundo. ¿Sabes que es todo un símbolo, incluso, si se quiere, ¿no?, de resistencia, pero de mansedumbre, porque no les quedó otra que irse. Eso de llevarse las llaves sigue siendo un simbolismo muy fuerte, pero incluso habla de un pueblo que de origen es manso, o sea, es un pueblo que realmente es atacado sistemáticamente a lo largo de la historia. Sí, pero en Palestina, en la década del 30, convivían judíos, cristianos y musulmanes en un Estado palestino absolutamente pacíficamente, y había tolerancia religiosa. De hecho, hoy salieron publicaciones en redes sociales de uno de los prisioneros israelíes que tomó la resistencia el 7 de octubre del 2023, al cual, ya liberado dentro de Israel, que tiene absolutamente garantías de lo que puede declarar los liberados palestinos, si declaran determinadas cosas, los asesinan o los van a buscar, aún obviamente dentro de la Franja de Gaza, cosa que hacen todos los días. Declaró que pudo practicar la religión judía dentro de estos 2 años de cautiverio y de prisión que tuvo, digamos, ¿no? Y si vos ves físicamente a los prisioneros israelíes, cuando son liberados, tienen muchas mejores condiciones que las cárceles del sionismo. Nuestro compañero Ezequiel Peresini lo relató, ustedes habrán visto a Greta Thunberg, las torturas que sufrió Greta, que es ciudadana sueca, y que tuvo la valentía, una joven de 22 años, de desafiar un genocidio. Es un hecho histórico. Cuando, por ejemplo, en la Argentina hubo un acto nazi en el Luna Park, no existían redes sociales, no existía televisión, y se podía decir que, bueno, no se sabía, no había conciencia en la Argentina de lo que significaba Hitler y el nazismo en la década del 30 y del 40. Hoy sí sabemos lo que significa Israel y Netanyahu, y no podemos mirar para otro lado. Entonces, hoy la humanidad está reaccionando con la movilización, con la organización, y estamos frenando el genocidio, porque el alto al fuego es un paso adelante que logró la resistencia palestina, la flotilla global Sumud, con casi 500 activistas que se jugaron la vida durante un mes navegando en alta mar en el Mediterráneo y siendo encarcelados por Israel, donde no se sabía qué iba a suceder con esos activistas, y la movilización mundial. Donald Trump amenaza con cerrar la Universidad de Harvard y la Universidad de Columbia. Dice que son un antro del feminismo, del comunismo, de musulmanes y palestinos. Entonces fijémonos cómo la ultraderecha hoy ve el conocimiento científico que hay en las universidades como una amenaza. Bueno, ustedes lo saben en la Universidad de Avellaneda, ¿no?, que está siendo atacada por Milei, hay un brutal ajuste económico, y hoy esa disyuntiva que tiene la humanidad de gobiernos de ultraderecha que están arrasando con todo, nos convoca y nos conmueve. Y el punto más alto de esa lucha es el pueblo palestino. Es un gran ejemplo para la humanidad de resistencia, de empatía, de organización, y nos da un gran ejemplo de que aún en los momentos más difíciles se puede pelear y se puede ganar. Sí, perdón, no. Sí, no, con lo que hablaba Javier con respecto a esto, ¿no? La ultraderecha, cómo va avasallando y entrometiéndose en todos los gobiernos, más que nada latinoamericanos, o de Latinoamérica también. A lo largo de estas semanas hubieron muchos enfrentamientos con estudiantes, pueblos originarios, en Ecuador, ahora en Perú, en el Chaco, ni hablar, en nuestro mismo territorio. Pedir comida porque un pueblo está pasando hambre en nuestro propio territorio, donde un gobierno prácticamente saca medicamentos, saca pensiones a la gente.
No estamos en pausa, pero bueno, para quien se sume, recuerdo que estamos junto a Javier Barberi y Ivana Cividino, dirigente él de Izquierda Socialista, creo que ambos, ¿no es cierto? Ahí va. Y Ivana además forma parte de FADU, que es el Frente de Abogados de Derechos Humanos y Socialistas. Yo tomaba un poco lo que decía Javier y me interesa esa parte de esa visión positiva que ponés, porque creo que sí, creo que se está marcando en ese sentido, se está rompiendo con cercos, si bien como dice Lore acá, incluso hasta el rector de la UBA y están las imágenes en tiempo, mandó a sacar por su gente una bandera palestina. En esta casa de estudio, como bien decís, quizás no es la primera en orden, porque otras, quizás la de Madre es la que primero atacaron como para intentar cerrar, después la Jaureche y otras casas de estudio, pero esta casa de estudio que yo recalco siempre, que como toda institución no son perfectas, pero el valor humano y formativo y demás, y lo que hacen a nivel no solo dentro de la comunidad universitaria, sino dentro de la comunidad que integra, y no me refiero solamente a Avellaneda, sino que porque viene gente a estudiar desde Ezeiza, desde Cava mismo, de todos lados, es grande, es muy importante, pero sí entiendo que se rompe desde el lado que bien están diciendo ustedes, que es por ahí donde al menos se está empezando, y digo, quizás no es desde el poder, pero sí es desde la gente. Lo de la flotilla fue algo, porque ya adentrarse en eso implica un riesgo de vida, incluso si no te atacan con drones, si no tenés embates fuertes. Yo quería también recordar que muchas veces, y esto lo narró un soldado norteamericano que estuvo ahí, que lo pudo presenciar, que salió en videos, que se hizo viral, muchas veces incluso atacan y abren fuego contra la gente que va a los puntos establecidos para ayuda comunitaria a buscar algo de comida y agua. Y él dice, abren fuego sobre decenas de chicos y ni siquiera pueden, porque si hay alguien que escucha y dice, no, pero esa gente se puede llevar algo metido abajo de la ropa. Estamos hablando de gente que va descalza y apenas con ropita, y estamos hablando de niñas y niños. Y abren fuegos y por decenas caen sin vida yendo a buscar agua. O sea que no estamos hablando de soldados. Entonces yo le hablaría a los referentes de acá, argentinos, que sacaron un comunicado hace poco, hablando de una guerra y llamando a la paz, que entiendan que esto no es una guerra, que esto realmente es un genocidio, y estamos hablando de que son crímenes de guerra que deberían, en algún momento la humanidad debería exigir que afronten como tales esos crímenes de guerra, porque en todas guerras hay crímenes de guerras, y en mayor o menor escala siempre se han tenido que rendir cuentas por lo que han hecho. Esto es algo ya, un genocidio por demás desmedido, que nadie puede negar, aunque aquí los medios lo quieran negar, ¿no es cierto? Absolutamente. Pensemos, nosotros hacemos el paralelo con el nazismo. Nuestro maestro y fundador, Nahuel Moreno, nuestra organización se dio vida acá en Avellaneda, en lo que es Villa Pobladora, en la década del 40, definió públicamente, y por eso también fue muy perseguido, en el año 85, o sea, hace 40 años, el carácter nazi del Estado de Israel, por la cuestión de la limpieza étnica y el exterminio físico de todo un pueblo, que es el pueblo palestino. Y cuando escuchamos a Donald Trump y a Netanyahu proyectar el negocio inmobiliario de una riviera francesa para que el turismo europeo vaya a veranear a la Franja de Gaza, están diciendo que su proyecto es expulsar de esas tierras, mediante desarrollar y potenciar el genocidio en curso, que en solo 2 años se cobró casi 70.000 víctimas, y sabemos que muchas víctimas más están bajo los escombros. Quieren expulsar a más de 2 millones de gazatíes, y ni siquiera los quieren expulsar a Egipto, porque en Egipto eso produciría una convulsión social que haría caer a la actual dictadura de Al-Sisi, que también es un dictador que, a través del uso de la violencia y matando 4.000 manifestantes,
en el año 2013, dio un golpe de Estado en Egipto, después de que el primer gobierno democráticamente electo, que era el gobierno de los hermanos musulmanes de Mursi, pudiera desarrollarse durante un año como gobierno legítimo de Egipto, y esa dictadura egipcia está aliada a Donald Trump y a Israel. Pero dice, si ustedes cruzan el paso de Rafah y esos 2 millones de gazatíes vienen a Egipto, la convulsión social que se va a producir dentro de Egipto no la para nadie. Por eso lo quieren expulsar a Sudán y lo quieren expulsar a países lejanos para que no vuelvan nunca más. Imaginémonos lo que significaría expulsar a 2 millones de argentinos a un país que ni siquiera queda en la frontera de la Argentina, digamos. Entonces, acá se habló de la Patagonia, Ivana mencionó a la empresa de agua Mekorot, que es una empresa estatal israelí, que hoy tiene convenios con casi la mitad de la Argentina, con las provincias de casi la mitad de la Argentina, y quiere comprar AISA. Entonces, es una lucha de la humanidad. Hoy la humanidad está dividida entre Israel y Palestina. Y no es un clásico de fútbol, es un proyecto fascista, genocida, nazi, de un lado, apoyado por la ultraderecha mundial, y es un proyecto de resistencia de los pueblos. Por eso esa pluralidad que tuvo la Flotilla Global Sumud es un gran ejemplo de unidad de acción. ¿En qué estamos de acuerdo? En enfrentar un genocidio. Es algo bastante elemental, pero hay muchos que callan y que son cómplices. Y nosotros, como Frente de Izquierda, nos pusimos el objetivo de que toda la campaña electoral la íbamos a hacer con la bandera palestina. Y cada rincón del conurbano bonaerense, en las elecciones del 7 de septiembre, ahí me tocó ser candidato a concejal acá en Avellaneda, y en las elecciones nacionales, íbamos a ir a cada barrio popular, a cada lugar de trabajo, de estudio, a romper ese cerco mediático. Y sinceramente tenemos la visión de que si nuestra campaña electoral sirvió para eso, si las bancas de diputados, las 5 bancas del Frente de Izquierda, que juraron bajo la causa palestina, sirvieron para romper dentro del Parlamento el silencio, la complicidad del Parlamento argentino con el genocidio sionista, ya es un gran mérito. Y para nosotros la campaña, desde ese punto de vista, es un gran avance, y hemos encontrado en los sectores más pobres de la población argentina una identificación con la causa palestina, porque lo que explicaba Lorena de los pueblos originarios, de Ecuador, de Perú, de Paraguay, mismo de nuestra provincia del Chaco, hay una identificación, ¿no? Lo que se dice de David y Goliat. Hay una identificación del pueblo más pobre con Palestina. Y ese cambio que hay en la opinión pública argentina en los sectores más empobrecidos, lo estamos viendo en las movilizaciones. Esas movilizaciones que yo te relataba, que a finales de la década del 90, a principios de este siglo, eran de 30, 40 personas, hoy son de 10.000, 15.000 personas. Llenamos Plaza de Mayo, logramos acceder a medios de comunicación, muchos de ellos alternativos, populares, antihegemónicos o contrahegemónicos, pero es una causa que está creciendo en todo el mundo, y es una causa militante. Claro. Y esa unidad de acción que expresó la flotilla es la que ejercemos contra el gobierno de Milei, la que ejercimos contra la ley Bases, la que ejercimos, venimos de un gran paro docente, venimos de lograr derrotar el veto para que se lleven adelante las leyes de emergencia pediátrica en el Hospital Garrahan, los subsidios para las personas con discapacidad, el presupuesto para las universidades públicas, y eso se logró con la lucha del pueblo argentino. Y es un gran avance de esos reclamos, pese a todos los padecimientos que estamos teniendo. Y esa es nuestra esperanza y nuestro granito de arena a la resistencia, digamos, ¿no? Y eso hay un entrelazamiento. Así como hay una unidad entre Trump, Netanyahu y Milei, hay una unidad entre el pueblo argentino, el pueblo palestino y los pueblos del mundo que están resistiendo y luchando contra este proyecto de ultraderecha que quiere arrasar con la humanidad, porque la contaminación ambiental, los femicidios, las guerras, el aumento de la pobreza, ¿a dónde nos llevan? Nos llevan al exterminio.
Y ese es el capitalismo, ese es el rostro del capitalismo que nos toca ver en este siglo. Sabes que yo lo tenía como uno de los puntos a tocar, justamente los femicidios que se vienen ocurriendo, que creo que fueron algo de 18 prácticamente en los últimos 18 días, de 30 y pico de horas se redujo a 28 horas. Es muy interesante lo que decís, porque hay que lograr esa empatía. A veces los operadores, que ellos tienen muchos en redes, y te hablan de por qué ponen esa bandera, por qué no ponen la bandera argentina, pero es esa comunión de entender esa hermandad de los pueblos que sufren y por qué sufren, ¿no es cierto? Me gustó lo que decía Ivana por Mecorot, porque ahora podemos ahondar con todo ese tema, Navitas también, todo eso, ¿no? Porque todas están vinculadas, incluso hay Elstein, que fue uno de los que solventa la campaña de este presidente, para quien nos escucha, que lo puso en el hotel a vivir de lujo cuando estaba en campaña, incluso cuando ya tenía que ir a la Quinta de Olivos a empezar a trabajar, todavía seguía viviendo. Y este personaje, Eduardo Elstein, tiene connotaciones y vínculos con el Mossad, con empresas que son directamente ligadas al Estado de Israel y que producen armamento, que se lo venden a los ingleses, que nos apuntan a nosotros, que tienen a Navitas, que como bien decías vos, al igual que Mecorot, también tiene relación con el Estado, no es que un privado israelí, sino que es justamente una empresa vinculada al Estado de Israel y está ayudando a los ingleses a perforar el mar argentino en Malvinas para la extracción de petróleo. Y lo que hacía alusión Ivana de Mecorot es terrible, porque es el agua, es la empresa nacional de bandera y que quiere comprar nuestra agua. Imagínense que ellos le han ganado mucho territorio al desierto, en lo que son plantaciones. Si un día empiezan a llevarse en barcos agua para aquellos lugares o para bancar sus guerras, porque las guerras llevan muchos millones, no solo en armamento, sino en el alimento diario, ni en el agua que los soldados precisan, y empiezan a llevarse el agua para tropas de una guerra que nosotros no tenemos nada que ver. Yo le voy a pedir que no lo presenté hoy a Marcos, nuestro operador técnico en los controles, que vamos a escuchar un fragmento de algo que dijo Milei ahora y vamos un poquitito más por esa parte política que propone nuestro presidente. Yo no creo que Esper tenga vínculos narcos. O sea, eso fue parte de una campaña sucia, ¿sí? Y básicamente entiendo que él no respondió en su momento de la manera correcta. Mintió. Bueno, digamos, esa es la opinión suya, digamos, o sea, de y además, vuelta. Creo que le mintió a usted también. No le contó toda la historia. Bueno, a ver, yo lo que le digo es lo siguiente. Más allá de eso, esa operación, digamos, lo que estaba haciendo era que no se discutiera lo que se tenía que discutir en la campaña. Okay, ¿sabe qué? Se fue, se corrió, se tomó un paso al costado. Por eso, listo, ya está. Esa salida, ¿cuánto daño cree usted que electoralmente le hizo? A mí que me importa mirar para atrás. Yo necesito, digamos, seguir para adelante y ahora, digamos, con el Colo Santilli y con Karen Reinhardt estamos haciendo todo lo posible para recortar toda la distancia que tenemos. Listo, digo, o sea, basta de mirar para el pasado. Digo, ya está terminado. ¿Qué quiere, que me ponga a llorar? Bueno, ahí lo teníamos al presidente de la Nación y la verdad que las argentinas y los argentinos tienen que darse cuenta, ¿no? Porque también está el caso de Lorena Villaverde, que ahora se comprobó que no eran 400 gramos, eran 15 kilos de cocaína la que fue detenida en Estados Unidos, que tiene no solo una causa, sino que prohibida la entrada a Estados Unidos. Y ella, pareja de Claudio Sicarelli, primo y testaferro de este Fred Machado, que el mismo gobierno ahora reconoce que sí tiene vínculos narcos, y ocupa una banca, que también, bueno, Miriam Bregman habló en estos días que Bullrich también está implicada porque según lo que han investigado ellos, encuentran de que también tiene una antigua transferencia a Bullrich de $300.000 de este mismo personaje vinculado a empresas vinculadas a este mismo personaje que no queda claro. Entonces, cuando hablan que son los encargados de la seguridad, son la gente de bien, y están ocupando lugares que a mí me recuerda a esos 80, ¿no? De Pablo Escobar, político, porque si uno googlea, Pablo Escobar figura como político colombiano y ocupaba un lugar en el Congreso. Y yo digo, bueno, no estamos, pero gente, estamos en esa. O sea, entonces, bueno, no sé, le doy la palabra, lo que busquen. No, dale, habla. No, es una decadencia terrible.
Sinceramente creo que verlo a Milei gobernando en nuestro país es indignante, es indignante. Les recordamos que nosotros como izquierda socialista en el balotaje del 2023 llamamos críticamente a votar a Sergio Massa porque tenemos un análisis de lo que es la ultraderecha mundial y sabíamos lo que implicaba el ascenso de este personaje mediático que querían hacer aparentar como un tipo desequilibrado, como un tipo gracioso, como una novedad. Sabíamos toda la maquinaria política y bélica y económica que estaba atrás de Milei. Y no alcanzó. El tipo ganó. Y Por muy poco. por muy poco. Pero hay un problema muy grande y muy profundo sobre qué hacemos frente a la crisis económica y qué hacemos frente a la desconfianza política que hay en la población, en la militancia, por ejemplo. Nosotros somos militantes y nos gusta y nos apasiona militar. Y somos militantes, como decimos, de a pie y a pulmón. O sea, de caminar calle de barro, de venir a una radio, de ofrecer un periódico y cobrarlo, porque nosotros todo lo que hacemos lo sostenemos económicamente como trabajadores. Somos trabajadores. Somos trabajadores y estos tipos están financiados por los narcotraficantes. Entonces, esto nos genera una indignación absoluta y es muy profundo lo que está sucediendo en la Argentina. Y si creemos que salir del gobierno de Milei va a ser un lecho de rosas, nos equivocamos. Tenemos que ver lo que sucedió con la toma del Capitolio, cuando Trump perdió las elecciones, y la toma del Palacio Presidencial que hizo Bolsonaro, cuando Bolsonaro perdió las elecciones en Brasil. Entonces, el proyecto mundial de la ultraderecha está en pleno desarrollo. Obviamente que el genocidio de Israel es el punto más alto, pero es un proyecto que llegó para quedarse y que nosotros por eso citamos lo que significó la lucha contra Hitler, contra Mussolini, contra Franco, contra la propia dictadura militar argentina. Es decir, no se lo derrota solo en las urnas. Porque si bien es un proyecto electoral, nosotros vemos el armamento justamente que le compran a Israel, cuando vamos los miércoles a apoyar a los jubilados y a las jubiladas, vemos el gas pimienta, vemos las detenciones, los gases lacrimógenos, y cómo se están preparando para defender a esta banda de delincuentes que nos gobierna, financiada por el narcotráfico, y con todo un aparato represivo atrás que está dispuesto a todo. Y nosotros creemos que Milei no va más. Es decir, Milei va a ser repudiado el 26 de octubre en las urnas. Nosotros no tenemos ninguna duda de eso. Así como el 7 de septiembre sufrió una derrota política en la provincia de Buenos Aires, muy fuerte, cuando ellos esperaban ganar la elección bonaerense, lo que se avecina es una reacción del pueblo argentino en todo el país. Y una derrota muy fuerte de la Libertad Avanza. Y eso va a poner en la encrucijada nuevamente al pueblo, en el sentido de, ¿vamos a dejar que este tipo nos gobierne 2 años más? ¿Lo vamos a acompañar 2 años? Los jubilados, las universidades, el Hospital Garrahan, las personas con discapacidad, los trabajadores bajo convenio, no solamente los precarizados. Por ejemplo, hoy un metalúrgico, yo trabajaba acá en la fábrica que está al lado de la Universidad Ferrum, que históricamente fue una fábrica metalúrgica hasta que la patronal derrotó una huelga en el año 91 y echó a la UOM de la fábrica. Pero la UOM es un gremio fundamental del movimiento obrero argentino. Sí, históricamente. Hoy un trabajador metalúrgico gana 800.000 pesos de promedio. ¿Se puede vivir hoy en la Argentina y sostener una familia con 800.000 pesos? Un colectivero que transporta seres humanos y que tiene una responsabilidad civil frente a un accidente de tránsito, frente a los pasajeros, hoy está ganando 1.300.000 pesos. Le quitan la licencia ante cualquier problema. Acusaban a los médicos y a las enfermeras del Garrahan de ser ñoquis. Pablo Grillo salvó su vida, pero todavía está en un proceso muy lento de recuperación. Si el 26 de octubre
se produce esta derrota en las urnas que el propio Donald Trump anunció. Porque la amenaza de Donald Trump al pueblo argentino es consciente, no son loquitos, están al frente de la principal potencia bélica e imperialista del mundo y están diciendo, si Milei pierde, olvidémonos de la Argentina. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que se viene en la Argentina? Entonces nosotros frente a ese escenario, en primer lugar llamamos a votar al Frente de Izquierda y a fortalecer una bancada, que hoy somos 5, ¿no? El compañero Alejandro Vilca de Jujuy, la compañera Miriam Bregman, hoy está nuestra compañera Mercedes de Mendieta, por la capital, y el compañero Nicolás del Caño, el compañero Juan Carlos Giordano, y la compañera Vilma Ripoll, por la provincia de Buenos Aires. Son las 5 bancas que siempre son rotativas, que hoy ejercemos. Claro, según depende de las internas, ¿no? Como los rotan. Porque Sí, ustedes de repente llegan a un punto, cumplen y dejan a otro compañero que no. Somos 4 partidos nacionales que integramos el Frente de Izquierda y para seguir construyendo esa unidad que lleva 14 años, encontramos un mecanismo, que es rotar en las bancas parlamentarias para que cada mandato sea ejercido por los 4 partidos. Y eso permite un mecanismo unitario de rotación de los mandatos que sostiene la mayor unidad de izquierda argentina en la historia argentina. Nunca un frente de izquierda en la Argentina, desde que se fundó el Partido Socialista por Juan B. Justo a finales del siglo XIX, duró 14 años. Y hoy tenemos representación parlamentaria en las provincias, bueno, lo tuvimos en los consejos deliberantes, y pensamos que va a haber un reconocimiento a la resistencia de estos 2 años que encontró a los diputados y a las diputadas del Frente de Izquierda en la calle en cada una de esas manifestaciones. Eso te lo dicen los jubilados, las enfermeras, los trabajadores del Garrahan, las personas con discapacidad, los trabajadores que pelean por salario, que hoy están muy postergados, pero se están organizando y están esperando esa derrota del 26 de octubre para pelear por la reapertura de paritaria. Ya empezó el gremio docente. Hoy, por ejemplo, en Santa Cruz, la docencia está cortando las rutas, está en su 3er día de paro, por reclamos salariales. Y Santa Cruz, si ustedes ven el índice salarial de la docencia argentina, es una de las provincias que menos salario perdió en los últimos 2 años bajo el gobierno de Milei, porque tiene un sindicato combativo a su frente. Pero hay provincias, como la provincia de Buenos Aires, donde la docencia perdió casi el 40% de su poder adquisitivo. Entonces hace falta que la clase trabajadora pase a la ofensiva después del 26 de octubre en la lucha, en las urnas y en la lucha. Y eso lo dijo Barrio Nuevo. Barrio Nuevo, ¿no?, que es el apotegma de la corrupción en el sindicalismo argentino, así como dijo bajo el menemismo, si dejan, no si dejamos, porque ellos son los delincuentes. No, creo que dijo si dejamos. Él lo dijo en primera persona, él dijo, si ellos dejaban de robar durante plural, 2 años... Si dejamos de robar durante 2 años... Él se incluyó, Sí. Y ahora dijo, nosotros no podemos reclamar por salario porque sabemos que si no firmamos el 1% en las paritarias y hacemos un paro como CGT, este gobierno se cae. Y nosotros como Frente de Izquierda no estamos dispuestos a que el pueblo argentino siga sufriendo lo que está sufriendo 2 años más. Claro, yo no soy proselitista ni quiero ir al hueso de nada, pero ni tirar ni para uno ni otro. Creo que el espectro, ¿no es cierto?, democrático, a mí es algo que me gusta. Hay tipos como Ricardo Alfonsín que quedaron fuera de la política lo dejó afuera, y creo que no se lo puede señalar como un tipo corrupto, un ladrón, y gente que hacía un modo de política que de repente quedó afuera. A mí me gusta esa amplitud. Sí, hay que reconocer, en base a lo que vos venías diciendo, que ahora no votamos, son de medio término, y votamos literalmente quienes se sientan en las bancas. Y esto es muy importante porque sí me gustaría que tenga un rechazo rotundo, que eso se lo va a dar seguramente Fuerza Patria, por una cuestión lógica de números, y que sea rotundo, sobre todo para marcar esa cancha que Trump no quiere tener marcada y demás. Pero ahí sí entran todos. ¿Por qué?
porque la CGT nos abandonó durante mucho tiempo y ahora Tayana hace 2 días se fue a reunir con la CGT, con Moyano, con Dar, con todos los delincuentes estos, Barrio Nuevo, que vos bien decías que yo quería destacar mientras vos decías, él mismo cuando festejó los 70 años, la gente lo puede googlear, lo festejó con la temática del Padrino, o sea que a confesión de parte, relevo de pruebas, dice el dicho, ¿no es cierto? O sea, prácticamente se considera un mafioso. Bueno, es la gente que tenemos. Y es la gente que impera, y esos sectores antiguos, de esos viejos dinosaurios, son los que realmente, incluso en organizaciones sociales, populares, en todos los ámbitos, son los que se sientan realmente a negociar y son los que, los famosos monjes negros, esto no lo digo peyorativamente, es la expresión que se utiliza para esos que están por debajo, porque, como bien decís vos, Barrio Nuevo es un testaferro que solvente y mete plata en campañas, ya sea para Massa en un momento, Macri en un momento y Scioli al mismo tiempo, ¿no? Bajo testaferros en el mismo orden. Entonces es muy importante quienes se sientan en las bancas hoy por hoy, porque son los que definen en cosas que incluso de lo más aceptado y lo más que más lleva la bandera de la gente humilde, de los intereses. Bueno, pero hay gente que yo no quiero ir al hueso porque no quiero defenestrar a nadie, sobre todo si estuviéramos acá charlando podríamos debatirlo, pero no quiero aniquilar a nadie, pero hoy una de esas personas importantes que está acompañando a Tayana en ocasiones muy puntuales se abstuvo de votar, y otros casos donde, bueno, dieron quórum o no dieron quórum, siempre favoreciendo intereses que no. Entonces me parece sí importante en estas elecciones de esas personas que, bueno, la ganen o la pierdan, sí tengan una ideología y una forma, y que, bueno, que voten, que den quórum, cuando haya que darlo, y que no, y que voten a favor realmente de las cosas. Nosotros ya nos pasamos acá, nos pasamos del tiempo, vieron que se pasa, la verdad se pasa rapidísimo, es muy lindo. Espero que también se hayan sentido cómodos acá, cómodos. También los invitamos en otro momento que quieran venir, quizás pensemos más específico de algunas cosas, porque vieron que realmente el tiempo se pasa rápido. Absolutamente. Uno se sienta acá y vuela, y siempre queda un montón de cosas por decir, la verdad. Sí, pero yo quería decir algo, porque Javi referenció el Frente de Izquierda, y hay algo importante que quiero decir, que siempre que lo hablo con la gente no sabe o se olvida. Nosotros las bancas las ponemos al servicio de las y los trabajadores y de las luchas, por eso estamos adentro y fuera del Congreso. Y aparte que nosotros hemos presentado un proyecto varias veces de que cualquier legislador, diputado, senador tiene que ganar lo mismo que un trabajador. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros somos trabajadores, no somos empresarios, no somos patrones. A nosotros nos banca nuestros compañeros, lo bancamos nosotros con nuestro bolsillo, con nuestro laburo, y eso es importante porque tiene que ver con la construcción del partido. Entonces, que la gente sepa que un legislador del Frente de Izquierda gana lo mismo que cualquier trabajador. Nosotros, nuestro sueldo, o sea, el sueldo de un legislador, cualquier compañero o compañera que se anote en las listas del Frente de Izquierda, primero son compañeros luchadores que están a la vanguardia de las luchas, que están peleando por aumento salarial, pero aparte son trabajadores que ganan lo mismo que un trabajador, y que lo que resta, que es lo que gana un legislador, va a fondos de lucha, va a volantes, va a necesidades que tenemos los trabajadores. Quería aclararlo porque una vez me dijeron, pero no lo sabemos. Bueno, lo decimos varias veces, lo que pasa es que a veces no tenemos tanta posibilidad de hablar, ¿no? De cómo nosotros nos construimos. Así que bueno, eso. Y también, bueno, nada, para cerrar esto, ¿no? Como la osadía del norte viene a decirnos qué votar y qué no votar. Y también hoy Caputo hablaba de que, nada, se tiene que venir la reforma laboral urgente porque no da más el bolsillo del trabajador, no da más con la reforma laboral. O sea, si no lo votamos, nos están prácticamente amenazando. Sí, más ajuste. A mí me quedó en el tintero, lo voy a mencionar, repito, porque ya tendríamos que haber cortado, pero
Justo en el día de ayer se saca la resolución en el boletín oficial 1569 del 2025, donde ya dan vía libre a vender las usinas eléctricas, las represas eléctricas de El Chocón, Piedra del Ávila, Neuquén, todo. Se empieza a rifar todo, porque como no le dieron el cash con el que fueron a buscar en el momento, ya empiezan a liberar, a rifar todo. Me gustó mucho lo que dijiste. Lorena es presidenta del Centro de Ciencias Sociales acá en la universidad, y hay veces que muchas veces le dicen, sí, pero ustedes ganan algo, ¿no? Se pasan poniendo con plata de su bolsillo. También creo que en las organizaciones sociales, populares y en el peronismo, sobre todo en las bases, siempre me refiero a las bases, no las cabezas, también esa es la impronta de realmente de dejar todo por una convicción, que a veces en algunos lados no saben. Vos tenés tipos como Moreno, que bueno, tiene hasta un bolsillo propio, además de las conexiones, que financian sus políticas, y hay gente que lo hace a pulmón porque quiere. Bueno, voy cerrando nomás, los despido porque ya el tiempo se nos pasó. Muchas gracias por la invitación. Ahí está. Pues seguramente nos vamos a tener de nuevo. Y para el cierre vamos a poner acorde a estos tiempos, Acorralar a la bestia de Actitud María Marte. Muy bien. Aguante.